Mateo capítulo 21, verso 12 al 14, dice la palabra de Dios: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Espero que aún tengamos presente el sermón de la semana pasada, el texto anterior a las palabras que acabamos de leer. Recordemos que las personas de la ciudad de Jerusalén, después de esa entrada triunfal de Jesús, los habitantes de la ciudad se preguntaron: ¿quién es ese Jesús? Y esa pregunta parecía ser una pregunta lógica, ya que lo que los habitantes de Jerusalén vieron en esa ocasión fueron a multitudes aclamando, declarando rey a un hombre de apariencia muy humilde. ¿Acaso no sería eso una exageración? ¿Quién es ese Jesús? Por eso se preguntaban las personas. Si le están proclamando, si le están declarando rey a este hombre de una apariencia tan humilde, a uno que viene montado en un animal de carga, ¿no es eso acaso una exageración? Decir que un hombre nazareno es rey de Israel, ¿no es acaso eso algo aventurado o emocional? Recordemos que cuando Natanael lo invitaron a venir a Jesús, Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Quién es ese nazareno al cual están proclamando como rey? Ese derroche que Jesús estaba haciendo de humildad confundía a las personas, causaba confusión en muchos, porque solemos pensar que la humildad y que la modestia es algo que está ligado al poder y a la autoridad. La humildad y la modestia solemos pensar que es cosa de los pequeños, ¿verdad? Y no de personas que tienen autoridad. Los hombres con autoridad son hombres ostentosos, son hombres que tienen una apariencia muy distinta a lo que Jesús estaba mostrando en ese momento. Ser dócil, manso y sencillo es algo que causa un choque en los pensamientos. La modestia y la sencillez no parecen ser, según este mundo, las credenciales de un rey. Y eso es lo que vemos en el pasaje anterior. Una confusión. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué le proclaman rey? ¿Cómo puede alguien tan humilde poseer autoridad? Bueno, hoy vamos a ver cómo Jesús hizo una demostración, a pesar de su apariencia de humildad, hizo una demostración de autoridad como nadie había visto en los días de Jesús. Y vamos a ver 4 demostraciones que le evidencian como verdadero rey divino. 4 demostraciones que están aquí en el texto que acabamos de leer. Primero, Jesús demostró que como rey estaba en una misión divina. Dice nuestra primera parte del verso: y entró Jesús en el templo de Dios. Le acaban de proclamar rey,
le acaban de proclamar libertador. Las multitudes le han coronado, lo han declarado su rey. ¿Hacia dónde entonces se dirigirá este rey? ¿Hacia dónde irá? Ahora, si este rey, su misión hubiese sido liberar a su pueblo de la opresión terrenal que tenían por el Imperio Romano, entonces Jesús, al entrar en la ciudad, hubiese ido hacia donde se encontraban los ejércitos romanos. Pero no va hacia allá. No va a confrontar a las autoridades romanas ni a los ejércitos. No, dice Jesús entró en el templo de Dios. Jesús vino como un rey divino, no como un rey meramente humano. La misión de Jesús era una misión más grande que la que tenían en su mente las personas, una misión más noble. Su misión era liberarnos del pecado y de la muerte. Él vino a enfrentar a Satanás y al pecado, no a ejércitos armados, no a autoridades civiles. Jesús va al templo. No va a echarle en cara o a confrontar a los gobernadores. No, Él va al templo, porque Él vino a confrontar el pecado y a las autoridades espirituales, no a las autoridades civiles. Él vino a confrontar el pecado y a aquellos líderes espirituales que habían corrompido la gloria de Dios. Así es que Jesús, en su primera misión, le vemos haciendo esto, atendiendo las cosas espirituales y aparentemente dejando a un lado las injusticias. Muchos querían ver que Jesús erradicara la injusticia que había ahí, la opresión que tenían del gobierno, la pobreza, que solucionara el asunto de la crueldad, la pobreza, la miseria. Pero en su primera venida Jesús tenía una misión especial y era establecer su reino espiritual. Por eso la preocupación principal de Jesús no eran los romanos. No eran los romanos. Jesús confrontó a sus propios compatriotas cuando ellos estaban esperando que Jesús fuera ante las autoridades romanas. No, Jesús iba y confrontaba a los líderes religiosos, porque Él es el Rey divino, con una misión divina. Su preocupación era la corrupción espiritual. Por eso Jesús no necesitó de armas para solucionar eso. Sin armas Jesús se acercaba a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, y los atacaba en una, en dos, en muchas ocasiones. Por eso dice nuestro texto, Jesús, después de haber sido proclamado rey, en esa entrada triunfal, Jesús entró en el templo de Dios. Muchas veces, cuando no leen bien uno las escrituras, piensa que Jesús entró en una ocasión al templo. No, esta es la segunda ocasión en que Jesús entra al templo. Jesús inicia su ministerio de esa manera. Al principio de su ministerio, al inicio de su ministerio terrenal, Jesús va al templo y echa fuera a los cambistas, dice, con un azote de cuerdas, y limpió, purificó el templo en aquella ocasión. Y ahora, unos días antes de su muerte, vemos que Jesús de nuevo está en el templo con esa misma indignación. Esto debe de llamarnos la atención para ver la importancia de esta misión que tenía
Jesús como Rey divino, sobre el atender las cosas espirituales, atender, reformar o cambiar las cosas que se habían corrompido. Ahora, esto es una lección muy clara que Jesús quería enseñarnos y que después de muchos siglos parece que no se ha aprendido. El mayor problema que tiene el hombre no es la opresión del mundo. El mayor problema del hombre es un asunto espiritual. Es la corrupción espiritual. El mayor problema que tiene el hombre no es el que tiene con otros hombres. El mayor problema del hombre lo tiene con Dios. Y ese es el problema que Jesús vino a resolver. Jesús vino al templo, dice nuestro texto. Él mostró indignación con los líderes espirituales y no con las autoridades civiles. Eso también, aquí hay una buena aplicación para la iglesia del día de hoy. ¿En qué debemos de estar enfocados? A veces parece que la iglesia tiene más indignación por aquellos que lo gobiernan, por los gobiernos corruptos, que por la corrupción que hay dentro de la misma iglesia. Están mirando hacia o deseando que la corrupción que hay en el mundo se acabe, cambie, una cuarta transformación, una quinta transformación, una sexta transformación, esperando una renovación en el país, producto de un cambio en los gobiernos, cuando dentro de nuestra propia casa hay pecado, hay corrupción. Ahora, es un deseo legítimo la transformación de las naciones, pero ¿cómo se restaura una nación? ¿Cómo se restaura una familia? ¿Cómo se restaura una persona? Las naciones se corrompen cuanto más se apartan de la voluntad de Dios. Las familias o una persona se destruye cuando pierde su propósito divino. El gran problema, ya sea de las naciones, de las familias o de las personas, es que abandonan a Dios y no glorifican a Dios, se corrompen. El interés de Jesús aquí en este pasaje, entonces vemos que es restaurar las cosas espirituales. Jesús entró en el templo. Ahora, si Jesús había limpiado el templo 3 años atrás, y ahora vuelve al templo y lo tiene que volver a limpiar, es porque probablemente, muy seguramente, habían pasado 3 años y ahora había más corrupción dentro del templo que hace 3 años. Ahora, Jesús no era ingenuo. Jesús no lo hizo la primera vez esperando que con un azote de cuerdas y volteando las mesas, eso se iba a acabar. Los corazones de los líderes religiosos iban a cambiar. Las personas iban a reaccionar y entonces ya no iba a haber más corrupción en el templo. Jesús no era ingenuo.
Entonces, ¿por qué Jesús lo hizo? Hermanos, este pasaje está aquí. Podemos ver a Jesucristo indignado, pero esa indignación es más que nada no un intento teniendo la esperanza, porque Jesús tenía la esperanza de que con eso se limpiara. No, hermanos, Jesús está aquí indignado como un testimonio claro de cuál era su misión como Rey divino. Para que viéramos que Jesús tenía una preocupación y una misión para confrontar, para reformar aquellas cosas que afrentan a Dios. Él vino a solucionar ese problema, la corrupción espiritual, el pecado. Hay cosas que afrentan a Dios, que afrentan su santidad. Hay juicios que Dios tiene preparado para aquellos que corrompen su nombre. La corrupción espiritual es inmensamente más dañina y más opresora que cualquier gobierno corrupto. Una religión corrompida causa más daño que un mal gobierno, que un gobierno corrupto. Cuando en la casa de Dios hay corrupción, eso daña más a la familia, eso daña más a las naciones, eso daña más a las personas que lo que cualquier político corrupto pueda hacer. Por eso vemos que Jesús se dirige a lo que es más importante. Que un presidente nos mienta y nos diga que va a hacer tal cosa y no lo haga, o que un presidente, un gobernador nos diga una mentira y cause un daño grande a las finanzas del país y eso nos llegue a afectar a nosotros. Que en los gobiernos se descubra un megafraude y ahora todos tengamos que poner para pagar las deudas enormes de aquellos robos que hacen los políticos. Eso es delicado, pero es mucho más delicado que cualquier ministro, por pequeña que sea la comunidad, mienta, se corrompa, porque los asuntos espirituales son más importantes. Ahora un poco de contexto, hermanos, acerca de lo que está pasando aquí. Jesús entró al templo y cuando dice que entró al templo, entró al patio más exterior. Entró al patio que se le llamaba el patio de los gentiles. Acuérdense que estábamos hablando que en esos momentos había miles de judíos y de extranjeros en la ciudad que se dirigían específicamente al templo. Y ahí en ese patio exterior, ahí estaba, ahí es donde entró Jesús. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta más solemne de Israel. Dios había ordenado que anualmente, con el propósito de que nunca se olvidara la manera en que Dios salva, anualmente se debería celebrar la Pascua para recordar cómo Dios es que salvó a su pueblo de Egipto. Dios le pide a su pueblo, en aquellos días cuando estaban oprimidos por los egipcios,
Le pide a su pueblo antes de ser liberado que tomaran un animal inocente, un corderito, y entonces lo sacrificaran. Les pidió que tomaran la sangre de ese animal inocente y la pusieran sobre los marcos de sus puertas. Les pidió que quemaran a ese corderito y que lo comieran esa noche. Y entonces así Dios traería la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y solamente si la sangre de ese cordero estaba sobre las puertas, sobre los marcos de la puerta, si la sangre estaba presente, entonces serían librados de la muerte. Esa era la Pascua, esa era la celebración. Y en esa fiesta anual, donde se tenía que venir después al templo a llevar ese sacrificio, a hacer ese sacrificio, de donde quiera que estuvieran los judíos alrededor del mundo, anualmente tenían que dejar sus quehaceres y viajar hasta Jerusalén para llevar las ofrendas para el sacrificio. Ahí en esa casa, Dios había provisto un lugar para los extranjeros. Un lugar amplio para todos aquellos que no fueran judíos, pero que quisieran escuchar de aquel Dios que le había sido anunciado. Imagine usted a los judíos esparcidos por muchas partes del mundo antiguo, y allá donde vivían ellos les compartían a los extranjeros, les decían: yo adoro a este Dios. Jehová es el único Dios verdadero. Yo adoro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios llamó a nuestro padre Abraham de Ur de los Caldeos, se le reveló a él, le dio una promesa. No podía tener hijos y les empezaron a contar y cómo Dios fue cumpliendo su propósito a través de los patriarcas. Y luego les dio una tierra por posesión hasta que Dios fue cumpliendo todas sus palabras. Imagina a los extranjeros. En algunos de ellos se despertaba el deseo de conocer a ese Dios. Y yo voy una vez al año a presentar mis sacrificios, mis ofrendas al único Dios verdadero. Yo quiero ir contigo. Y en esas peregrinaciones venían muchos extranjeros que habían escuchado de Jehová y querían conocer su casa y querían también presentar sus respetos y adorar. Y así se preparaban durante mucho tiempo y viajaban con ellos porque Dios había provisto un lugar para ellos en su casa. Y ese es el lugar a donde entró Jesús, al atrio de los gentiles. A ese lugar que Dios había provisto. Había un patio para las mujeres, donde las mujeres entraban ahí a orar, las mujeres judías. Había un patio para los puros hombres. Después había un patio más adentro para los sacerdotes, donde realizaban los sacrificios. Y más al fondo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esos patios tenían sus límites. Si algún gentil traspasaba el patio y se metía al patio de los hombres, o al patio donde estaban los sacerdotes, al lugar santo, podía ser condenado a muerte. La muerte era el castigo por transgredir esos límites. Pero el asunto no es eso, hermano. El asunto aquí es ver que Dios dispuso un lugar para ellos. Ellos tenían su espacio en ese lugar, un espacio donde ahí se debería de reflejar la grandeza y la santidad de Dios, que cuando estos extranjeros vieran en la casa de Dios la gloria de Dios y produjera en ellos el temor de Dios, el deseo por orar, el deseo por
por conocerle más, por humillarse. El lugar debería de inspirar respeto, devoción, temor, deseo de adoración. ¿Y qué encontraron los peregrinos extranjeros o los judíos también que venían desde lejos? ¿Qué encontraron en el templo? Dice nuestro texto que allí estaban una bola de abusivos, un grupo de abusivos, hombres que se dedicaban a vender bueyes, ovejas, palomas. El lugar olía a establo. Olía a rancho. El lugar que debería de inspirar devoción olía a animal. Porque los vendedores estaban ahí en ese lugar haciendo negocio, o no está bien eso, estafando. Porque vendían los animales a precios elevadísimos. ¿Qué se encontraron aquellos que venían desde lejos, que habían ahorrado? Ahora, estas personas eran personas pobres, que hacían un sacrificio para ir hasta Jerusalén. Tenían que estar haciendo sus ahorros por mucho tiempo. Y cuando llegaban, se encontraban con los mafiosos de la fe. Habría que presentar sacrificios. Y si alguno traía su animalito, quizás que él había apartado porque era el mejor, no le había encontrado él aparentemente ningún defecto, lo crió de una manera especial, lo alimentó de una manera muy especial, lo cuidó para llevarlo y presentarlo como ofrenda, la ofrenda del sacrificio. Si alguno pensaba así y quería hacer eso, lo llevaba, viajaba con él, y cuando llegaba a la ciudad, antes de entrar al templo, estaban los que inspeccionaban los animales. ¿Qué es eso que traes ahí? Es mi animal, es mi ofrenda para Jehová. Ven, ahí estaba la mafia. No, no sirve. Porque está defectuoso. Tiene un defecto, aunque no tuviese defecto. Pero no hay problema, aquí deja esto. Pasa ahí adentro. Hay ya animales certificados que ya están listos para la venta, esos. Entonces tenían que entrar, dejar su animal, entrar y comprar un animal para el sacrificio a un costo altísimo. Esto es lo que encontró Jesús en el templo. De este grado era la corrupción en el templo. Ahora tenía que comprar el animal, pero él traía, los extranjeros traían su moneda de su país, desde el lugar donde venían. Y los que vendían animales no recibían esa moneda, tenían que entonces intercambiarla, cambiarla por la moneda en curso del lugar. Allí estaban también los cambistas, las casas de cambio, donde les daban, ahí estaba otro golpe, otro robo. En lugar de dar el cambio justo, les daban mucho menos por su moneda. Se sentían robados. Venían a conocer a Dios, venían a la casa de Dios y se sentían estafados en la casa de Dios, robados en la misma casa de Dios. Es verdad que todos los pecados son hermanos iguales, pero hay pecados y hay pecados. Hay pecados particulares que desatan la ira de Dios. ¿Quiénes eran estos mafiosos? Serían cualquier comerciante que viera una oportunidad. Oye, es buen negocio poner un negocio dentro de la casa
adentro del templo. Yo quiero poner un negocio, le voy a invertir, voy a comprar unos y los voy a ir a vender. No, no cualquiera podría formar parte de ese negocio. Los historiadores de la época hablan acerca de las tiendas de Anás. ¿Ya les sonó ese nombre? Anás era el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús. Un hombre que odiaba a Jesús. ¿Y cuál era el motivo del odio de Anás? Bueno, que Jesús entró 2 veces al templo a destruir su negocio. Anás, el sumo sacerdote del templo, era el encargado, administrador de las cosas espirituales, pero no solamente se sujetaba a eso, sino que él tomó autoridad para administrar ese mercadeo que estaba dentro del templo de Dios. ¿Quiénes eran los que vendían? ¿Quiénes eran los cambistas? La familia de Anás. Ellos eran los que se estaban enriqueciendo, aprovechándose de las personas. Ahora, eran líderes espirituales que se volvieron líderes administrativos, ladrones, ¿verdad? Ahora, estos líderes religiosos pensaron muy convenientemente, fíjese, recuerden ustedes cuál era el sentimiento judío ante los gentiles. En esos días los judíos pensaban que los gentiles eran peores que perros. Entonces, cuando ellos razonaron entonces convenientemente, aquí está el templo, la casa de Dios, y si los gentiles están en esta sección, en este patio, en este atrio, si estos cerdos, si estos perros están en el patio, entonces el lugar ya está contaminado. ¿Qué más da lo que hagamos aquí? ¿Qué más da? Si el lugar está ya contaminado, entonces vamos a hacer cualquier cosa aquí, no hay problema. No. Bueno, eso es un poco de contexto para llegar a mi segundo punto de esta mañana. Jesús demostró tener autoridad divina. Aunque Jesús es manso y humilde y es príncipe de paz, Jesús entró al templo para mostrarnos su misión y segundo, para mostrar que Él tiene autoridad del cielo. Dentro del templo, dentro de ese lugar, la autoridad, les decía, era el sumo sacerdote. Nadie podía actuar con más autoridad que el sumo sacerdote. Y llegó Jesús, hizo este derroche de poder y de autoridad, volteando las mesas enfrente de las autoridades del templo. Además, había una guardia en el templo, era la guardia del templo, quienes tenían el poder para poder llevar preso, incluso les decía, si alguien traspasaba los límites, podían condenarlo y efectuar juicios. Era como la policía, pues, dentro del templo. Así que estaban los líderes religiosos, estaba el sacerdote con la autoridad suprema ahí, y estaba su guardia, estaban los policías del templo, y enfrente de ellos Jesús se comporta de esta manera, no una, sino en 2 ocasiones. No había más autoridad en el templo hasta que llegó este nazareno y puso el lugar, como decimos aquí, patas para arriba, literalmente. Imagínese usted los animales corriendo por todos lados, las mesas volteadas, la confusión, el polvadero que se empezó a ver ahí, todos correteando a sus animales, y la policía sin mover un dedo, y el sumo sacerdote sin abrir la boca.
Porque Jesús tiene autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús demostró tener autoridad sobre ellos. Y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esa fue una confrontación directa al sumo sacerdote, a los principales, a los alguaciles y a los mercaderes del templo. Y Jesús quedó impune. Nadie le hizo nada a Jesús. ¿Por qué? Porque Él posee autoridad. Él tiene mayor autoridad. No pudieron hacer nada en su contra porque Jesús tenía autoridad sobre ellos. No hubo una autoridad que pudiese contra Jesús en ese momento. Más tarde, ¿verdad? Jesús se entrega a las autoridades, a esos mismos hombres. Pero Jesús pone su vida, dice la Escritura, no me la quitan. Después Jesús se va a ir como un corderito al matadero, pero Él estaba poniendo su vida para ser crucificado. Él se va a poner después en sus manos, pero voluntariamente. Y Jesús mismo lo dijo. Esto lo hace solo porque el Padre lo permite. Pero Jesús tiene autoridad y no hay ninguna autoridad por encima de Él. Por eso, a pesar de su humildad que Él demostró en su entrada triunfal, el escritor, el evangelista, nos está mostrando que no nos confundamos con esa imagen de humildad, de sencillez. Que Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, pero nunca dejó de ser rey y de poseer autoridad. Así es que Jesús puso el lugar de cabeza. Y ocurrió como le ocurrió al profeta Daniel. Estaba Daniel rodeado de leones y los leones no lo tocaron. Jesús estaba en el templo rodeado de estas fieras, las autoridades, los líderes religiosos, las personas que lo odiaban y no pudieron hacer nada en contra de Él. Porque Él es el ungido de Dios. Así es que, hermanos, siempre es bueno hacer una reflexión prudente. Y pensemos que si Jesús en su estado de humillación, siendo humilde, mostrándose como el príncipe de paz, aún así mostró esta indignación en contra del pecado, en contra de la corrupción, cuánto más horrible y violento será cuando Él venga en gloria, lleno de autoridad. Imaginemos cómo será eso. Si en su estado de humillación Él no se guardó, Él demostró su ira en contra del pecado, en contra de la corrupción. Imaginemos lo horrible que será cuando Él venga exaltado. Sé que algunos niegan y no quieren ver que alguna de las virtudes de Dios es su ira santa y justa. Se quieren tapar los ojos. Hay que ser muy necios para no ver que Dios tiene como virtud una ira santa. Una ira necesariamente santa que hace posible aplicar justicia. Quienes no quieren ver, quienes nieguen esta virtud en Dios, su ira es una necedad. Es idolatría, es creer en un Dios
hecho a su imaginación y no como el Dios que se revela en la Escritura. Y Jesús entró en el templo y volcó las mesas y echó fuera a los que vendían. Jesús es Rey y Dios y lo demuestra revelando su autoridad, indignándose en contra del pecado y sobre todo aquello que corrompe su santo nombre. Tercero, hermanos, Jesús demostró ser verdadero Rey por su compromiso con las Escrituras. Jesús entró, hizo esta acción violenta y les dijo, dice el texto, escrito está. Escrito está. Y cita a Isaías 56, 7. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús demostró ser un verdadero rey, un rey divino. Los reyes de Israel en el Antiguo Testamento deberían de tener un apego a las Escrituras, aunque la mayoría de las veces no fue así. Los reyes de Israel debían de tener su propio ejemplar de las Escrituras, porque ellos debían de meditar en las Escrituras y debían dedicar su gobierno a hacer cumplir la voluntad de Dios que estaba revelada en las Escrituras. Así que los reyes de Israel no iban a juzgar a una nación bajo sus impulsos, bajo sus emociones. Sus juicios sobre Israel como reyes iban a ser de acuerdo al celo y al amor que tenían por las Escrituras. Por eso cuando los reyes eran malos, dice el escrito, y no hacían lo recto delante de Dios. ¿Y qué era lo recto? Lo que estaba escrito en las Escrituras, sino que ellos vivieron, actuaron y ejercieron su autoridad de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a sus propias emociones, a sus propios juicios. Pero el Rey de Reyes se presenta en su ciudad, en su casa, y citó las Escrituras. Él citó las Escrituras, dijo, escrito está. Su indignación, el juicio que estaba ejecutando en su casa, limpiando su casa, no era un juicio emocional. No. Su indignación y su juicio era porque se había corrompido el propósito de ese lugar, el cual estaba en las Escrituras. En ese lugar no se estaban haciendo lo que las Escrituras ordenaban que se hiciera. Isaías 56, 6 dice, y a los hijos de los extranjeros, fíjese como estaba escrito, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios había preparado un lugar. Los judíos se sentían los únicos, pero no atendían las Escrituras. Pero Jesús está aquí como rey, como verdadero rey, cumpliendo las Escrituras. Este lugar es para ellos, para los extranjeros, para que conozcan al único Dios verdadero. No fue hecho para hacer un mercadeo, escrito está. Ese no era el propósito.
Escrito está, aquí no debe de haber animales, corrales. No, esto no es para hacer un centro financiero. La casa de Dios no es para hacer negocios. Es para que las naciones vengan y conozcan al único Dios verdadero. Este lugar es para adoradores, no para estafadores. Escrito está, dijo el Señor. Porque el Señor conocía las Escrituras desde pequeño. Seguramente había leído al salmista, en el Salmo 27, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en tu templo. Porque ahí en el templo voy a ver la hermosura de Jehová. En el templo se va a ver la hermosura de nuestro Dios. ¿Y qué se está viendo en el templo? Una terrible, horrenda corrupción. Escrito está. El Señor Jesús conocía la oración de Salomón cuando dedicó el templo. Salomón había dicho que oren en este templo. Y cuando oren también tú los oirás en este que es el lugar de tu morada. Los oirás aquí, dice, y en los cielos escucharás y perdonarás. Escrito está. Y aún el juicio que suelta sobre ellos es un juicio que ya había sido anunciado por los profetas. El Señor solamente repitió lo que Jeremías había dicho en Jeremías 7:11. Cueva de ladrones, dijo el profeta Jeremías. Aquí está pasando como ocurre con los ladrones que están en el camino, esperando, acechando a que pase una caravana, y de repente salen en el camino, los bloquean, les quitan todo, los amenazan, les quitan sus pertenencias y luego huyen a las montañas y se meten en la cueva. Y ahí ya nadie les hace nada. Así ocurría en los tiempos de Jesús. Los caminos eran peligrosos porque en medio de la oscuridad salían los ladrones en el monte por la noche, en los caminos, robaban, despojaban y luego se perdían entre el monte porque se metían en las cuevas y nadie les hacía nada. Pues la casa de Dios se había vuelto el lugar donde asaltaban, y lo peor era que ahí mismo se escondían. Ahí quedaban impunes. Escrito está. Así es que está este rey justo tomando las Escrituras, mostrando su autoridad con ese celo y ese deseo de hacer cumplir lo que está escrito. Jesús es verdadero Rey divino. Y cuarto y último, hermanos, Jesús hizo una demostración más de su autoridad como Rey divino al mostrar compasión y poder. Dice, aquí ocurrió algo muy con mucho contraste. Hubo un grupo de personas que no le tuvieron miedo a Jesús. Jesús volteó las mesas, mostró su ira, y hubo un grupo de personas que no se asustaron, que no tuvieron miedo de Jesús. Aunque la mayoría se dispersaron, hubo un grupo de personas que sintieron algo distinto. Algunos no sintieron que esa ira que Jesús estaba mostrando fuera hacia ellos. Y entonces estos no se dispersaron y no se marcharon.
Entre esas personas estaban un grupo de almas necesitadas. Estaba, dice nuestro texto, los ciegos y los cojos. Y vinieron a él en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. Ay, pastor, cada vez que usted predica, parece que designa una parte de su sermón a predicar sobre la justicia de Dios, la ira de Dios. Se va a espantar la gente. Se van a ir, por eso se dispersan, porque usted muestra la ira de Dios. Habla de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Por eso se van, por eso se dispersan. No todos, no todos, porque aquí estoy viendo un gran número de ciegos. Aquí estoy viendo a cojos, domingo tras domingo. Veo a ciegos y a cojos que no huyeron y que vienen al Señor. Que aunque escuchan y ven de la ira, la justicia y la santidad de Dios, ellos sienten algo distinto. Sienten necesidad de acercarse más a Cristo en vez de alejarse. Sí, los malvados y los no arrepentidos se van a marchar. Cuando escuchan de la ira de Dios, los malvados y los impenitentes se van a ir. Ocurrió con Jesús. ¿Por qué yo habría de esperar algo distinto? Pero Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pequeño rebaño. Un pequeño grupo de personas humildes que están en búsqueda de la verdad, que están en búsqueda de que Dios los ayude, que tienen hambre y sed de justicia y que buscan la misericordia del Señor. Cuando escuchan y contemplan de la indignación que el Señor tiene por el pecado, no se irritan en contra del Señor Jesús, sino que se humillan delante de Él. Cuando ven al Señor airado por el pecado, no se alejan, sino que siguen clamando, Hosana, Hosana, sálvanos, Señor. Son los humildes siempre los que vienen al Señor. Y el Señor les ayuda. Y vinieron a Él los cojos y los sanó. Los ciegos vinieron a Él y los sanó. Algunos tienen miedo del Señor. Leen la Biblia y tienen miedo del Señor. Pero nadie nunca más ha mostrado tanto amor y tanta compasión que nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres enfermos, estos ciegos, estos necesitados, nunca habían experimentado de nadie tanto amor y tanta compasión como este nazareno.
Los líderes religiosos los despreciaban, los miraban ciegos, los miraban enfermos. Y los mismos líderes religiosos pensaban, es porque algún pecado habrás cometido. Pero entró Jesús a su casa y los humildes recibieron el amor y la compasión de Jesús. Nadie se aleja del Señor, nadie se marcha como estos hombres porque considera que Jesús es demasiado exigente o es un Dios demasiado malo. Las personas se alejan porque no reconocen su necesidad y no ven en Cristo su amor y su compasión y no creen que Él sea la respuesta, porque no quieren creer. No olvidemos, hermanos, cómo es que Jesús es nuestro Rey. Ya no hay ira para nosotros. Su ira no es hacia nosotros. Su ira no es hacia nosotros. En Dios ya solamente hay compasión, afecto, amor hacia su pueblo, porque Cristo ya cargó nuestros pecados. Ese es el evangelio que predicamos. Si no cree alguno, no cree aún en Jesucristo, arrepiéntase y crea el evangelio. Crea el evangelio. Él es compasivo, Él es amoroso. ¿Hay ira? ¿Hay santidad que Dios reclama? Dios quiere santidad. Hay una ira para los impenitentes, pero también hay compasión y hay amor para quienes se acercan a Él. Y los sanó, dice el texto, y los sanó. Él es el Rey. Él es el Rey divino. Él es nuestro Rey divino, un Rey lleno de amor y de compasión por los humildes. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Oremos.